El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presenta la Noche de Museos dedicada a conocer la exposición Cuatro arquitectos del Ticino, Snossi, Facchini, Galfetti y Botta, curada por Diego Calderón y José Silva. Diego Calderón es arquitecto por la Academia di Architettura, Università della Svizzera Italiana en Mendrisio, Suiza. Es codirector del estudio de FDC con sede en Londres y Lugano desde 2016. Es docente de proyectos y examinador profesional en la Kingston University de Londres desde 2016. El doctor José Silva Hernández Gil es arquitecto y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Es director de Foro Architecture Madrid y profesor de proyectos de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Kingston University de Londres, en la London Metropolitan University y en Cambridge University. Presentamos la conversación de los curadores con Marisol Argüelles, directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Bueno, pues hola a todas y a todos. Estamos aquí en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo haciendo una charla en el marco de la exposición sobre arquitectura que tenemos ahora en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. El tema que yo quería tocar con ustedes es el de la estructura de la exposición, que son cuatro núcleos, uno que tiene que ver con la escena tecinesa, que más o menos, o más bien más, ya hablamos de eso. El segundo que a mí me pareció muy interesante, que se llama Cuatro ideas y propuestas, porque hay un recurso en la exposición que resultó muy efectivo e interesante, que son estas videoproyecciones en donde van apareciendo imágenes de dibujos, algunas frases y obviamente imágenes, fotografías del trabajo de estos arquitectos, pero todo está revisado, atravesado, digamos, por ciertas ideas que son las que le dan como perspectiva a esta revisión. ¿Cuáles son esas ideas que ustedes plantearon para como poder ver a través de esos ojos el trabajo de estos cuatro arquitectos? Sí, esas ideas serán, bueno, empezamos la muestra contextualizando, dando un marco y claro, el siguiente paso, lo que nosotros queríamos era conducir esa arquitectura a un territorio que la convirtiese en algo digamos, que se pueda interpretar como propositiva y válida o que algo de lo que podemos sacar como un aprendizaje. Nosotros como arquitectos profesionales, al final cuando vemos otra arquitectura siempre estamos pensando de qué manera esa obra o este arquitecto puede influirnos, puede ayudarnos, ¿no? Y no era en este caso no era una cosa exclusivamente visual, a pesar de que la forma de representarlo es fundamentalmente visual, era darle un contenido que digamos, propusiera, como dices, como eso, como unos motivos de los que cualquier persona que vaya a ir puede como cruzar todas las diferentes obras y que pueda hacer como un viaje un poco distinto. La primera de esas ya también hemos hablado, que es la idea del territorio, que es algo que está implícito en toda la arquitectura de estos cuatro arquitectos y que, como bien decía Diego, lo que a nosotros nos parece más interesante casi es que no es que sean cuatro ideas, disculpa, no es que sean territoriales las obras que son de gran escala, es que la vivienda unifamiliar puede convertirse, la intervención más pequeña se puede convertir en un dispositivo de acción sobre el medio y de transformación. Luego hay un segundo, como otra segunda idea, que es la idea de razón, la arquitectura como siempre sometida a los designios de la lógica, de dar una respuesta a un problema y que esa respuesta se pueda explicar y tenga un sentido. No es solo como la perspectiva artística del trabajo. Tampoco es el dar una respuesta funcional, porque de hecho estos arquitectos tenían una relación con el tema de la función bastante como negativa. Es más que nada el darle un peso al trabajo que está más allá de la forma.
La tercera idea es la idea de reinvención, la capacidad de la arquitectura de reinterpretar, de reutilizar, de transformar, digamos, la herencia del pasado. Si esa reinterpretación se produce pues usando tipologías previas, revisando proyectos de otros arquitectos a los que admiran y les dan la vuelta y los convierten en algo nuevo, ¿no? La capacidad de la reinvención como, bueno, pues que al final lo que vienen a decir estos arquitectos es que nada se inventa, todo se reinventa, ¿no? Y por último, quizá como lo que enmarca todo, que son la idea de los principios. Son unos arquitectos con un rigor ante sus principios y ante su posición ante la historia, ante la sociedad, ante la cultura, ante el usuario, que eso, o sea, nunca renuncian a ellos y toda la obra de arquitectura que hacen siempre está, digamos, enmarcada en unos principios a los que nunca van a renunciar. Y eso nos parece bastante refrescante a día de hoy, ¿no? Esa visión un poco que parece idealista, pero ellos fueron capaces de hacer arquitectura muy real a partir de ese posicionamiento. Está también, bueno, el que es otro componente interesante de la exposición, ya han hablado de la fotografía de Simone Bossi, que pues es en sí mismo un género, ¿no? También la fotografía de arquitectura le suma muchísimo porque, pues bueno, aquí, por ejemplo, lo que encontramos son ciertas abstracciones de elementos de la arquitectura de estos cuatro autores, pero también, por otro lado, hay como el ojo de este fotógrafo que crea estos lugares, es decir, hay como una evocación más allá del análisis crítico de la arquitectura, y me refiero en cuestiones más prácticas, técnicas, etcétera, cosa a la que la arquitectura se vuelve irrenunciable para la arquitectura, pues está también la otra parte, cómo se resuelve formalmente pues un edificio, una casa, una unidad habitacional, y cómo a ojos de este fotógrafo, pues toma una dimensión estética muy interesante. Y está también el trabajo del poeta Rosso Rota. Entonces, ahí yo quería, pues nada más que nos platicaran cómo es que integran esto a la exposición, por qué se convierte en un componente tan importante y qué le aporta a la revisión, pues a la lectura que están ustedes haciendo, el trabajo de estos dos autores. Esto es algo bien curioso porque si bien es la culminación de la exposición y en el caso de la casa Cecil O'Gorman de un paseo también interno por un edificio y ahí es donde jugamos con quizá con la expectativa de digamos, de un visitante un poco así como eh, promedio, un visitante en general que donde en este paseo, en este viaje gradual que empieza con la contextualización del Tesino y del trabajo de los cuatro arquitectos y luego las cuatro ideas y a partir de ese momento se empieza a liberar un poco digamos, la relación entre exhibición y visitante en el sentido que es un traspaso de información más o menos crítica y todo eso y empieza con las cartas, ¿no? Las cartas del Tesino, que ya es una cosa fuera de nuestro control. Ahí, digamos, la labor de José y mía como curadores es simplemente invitar o involucrar a una serie de personas con un vínculo vario con la temática y luego termina con esta sala completamente relacionada
a eso, a la relación de la arquitectura con el cuerpo humano o con las personas como entidades, ¿no? Es muy bonito el texto, esto completamente obra de Simón, el texto introductivo para esta sección de la exposición que se titula Ecos y habla como la experiencia de la arquitectura o del espacio es una cosa como íntima, ¿no? Es una cosa personal, habla, ¿no? Y esto ya es una declaración que trasciende al Tesino o a Botta y a Galfetti y compañía, sino es un manifiesto casi sobre la arquitectura. Y, em, y el modo en el que el diseño mismo de la exposición para ese espacio y el espacio de la casa están increíblemente relacionados o vinculados, ¿no? Aquí en conversaciones con Simone se hablaba de la distancia que tendría que tener la gente con las fotografías, ¿no? Muchas veces se hace una cosa, oye, pues entre más grande podamos imprimir o proyectar esto, más impresionante va a ser, ¿no? Va a ser más. Y aquí en realidad decía, estas fotos están hechas para estar a 35 centímetros de ellas. Oye, pero es que podemos imprimirlas un poco más grandes. Pues mira, no hace falta. Y el montaje tiene que ser una cosa muy, muy modesta y todo eso, porque es al final lo que permite Luego, claro, tanto el fotógrafo como el curador solo podemos trabajar una serie de parámetros, pero como el mismo texto de la sede de la sala dice, luego no podemos guiar de la mano al visitante a través de la experiencia. Luego, a partir de cierto momento se, se les deja libres y les toca a ellos y pueden leer en las fotografías y en el montaje del espacio cualquier cosa que esté relacionada de un modo fuerte con la temática o vagamente o sin relación alguna, ¿no? Y el mismo estilo, la misma naturaleza de las fotografías son eso, son no descriptivas, son no simbólicas, digamos, de un edificio como tal, una fachada, pues casi todo el material que se presenta son edificios que uno ve no sé, una foto convencional de arquitectura con toda la fachada, con el contexto, y es como, ¿no? Es como un punto bastante fácil de anotar. Es lo que la mayoría conocemos como fotografía de la arquitectura, una cosa que te hace decir, qué ángulo, qué composición y todo eso. Y Simón, entonces, cansado de todo esto, se ocupa un poco de lo contrario, de ir y va y se acerca demasiado o elige un cierto encuadre que sí sea bastante representativo del proyecto y de la esencia del edificio, pero no en el modo que uno se esperaría, que es decir, pues mira, esta cosa. Hay incluso en una serie, en la del gimnasio de Montecarazo, de Snozy, que hay dos fotografías, una al lado de la otra, que es un poco descuidado, uno podría pensar que es la misma fotografía en realidad, ¿no? Y luego, con un mínimo de involucramiento y de atención y todo eso, te empieza a no a dar un conocimiento, un traspaso de información ya predigerido o nada por el estilo, sino es una invitación a reaccionar a una cosa, que en este caso tiene pues, es un edificio de cada serie, representa un edificio de cada uno de ellos, no necesariamente el más icónico o el más espectacular, y luego te deja ahí, ¿no? Un poco te acerca, te dice dos cosas y te deja ahí. Y fue algo, bueno, que obviamente surge completamente de involucrar a Simone en la preparación de la exhibición y es algo que sorprende a la gente. En los días de montaje, que poco a poco la gente se empezaba medio a colar a la exhibición o el día de la inauguración, me acuerdo que la gente decía, esto es como la parte más sorpresiva, ¿no? Pero no alejaba a nadie, o sea, incluso para algunos
se relajaban al ver que esa cosa no pertenecía digamos, a las expectativas más profesionales o académicas. Una cosa que al final ningún aspecto de la muestra se basa en ello. Pero sí, y Rosso Rota, este poeta italiano que continúa este juego, ¿no? No a través de la imagen, sino a través de la palabra y hace una cosa que no sé si, si en alguna otra muestra de arquitectura o ciertamente no es común incluir a la poesía, ¿no? Como una cosa, porque como arquitectos estamos acostumbrados más bien a citas y a manifiestos y posturas muy oficiales, que era lo que casi todas eh, o la mayoría de las exhibiciones anteriores de los famosos cuatro del Ticino, era como empujar un discurso no diría forzado, pero más como consolidado cada vez más. Y en cambio, en este caso, recibimos unas fotografías abiertas en el sentido más estricto de la palabra y una serie de poesías en italiano y luego traducidas al español, ¿no? Entonces también con dando un paso hacia digamos, a la sede o al país o a la lengua del lugar en el que se muestra. Y eso es la última, luego ya no hay conclusiones, no hay, bueno, Así todo es. esto lo recogemos, luego la gente era libre de salir Y el final de la muestra aspira a ser como el paso más libre de toda la exhibición. Es cuando como que se descontextualiza todo ese trabajo y todas esas ideas que hemos estado analizando abajo, todo ese contexto tan cargado, ¿no? Las influencias que hablaba Diego de las cartas del Tesino, ¿no? Esas influencias que todavía perviven en la región, en los arquitectos locales y en los que no son locales, pero que se formaron con ellos o los conocieron. Y de pronto acaba la muestra de una manera como muy relajada y con una especie de cambio de actitud, porque la fotografía no es lo habitual como fotografía de arquitectura, y la poesía de Rosso Rota crea como no sé, como se diría en inglés, como moods, ¿no? Crea diferentes moods para cada uno de los edificios que no necesariamente tampoco son arquitectónicos. Entonces, bueno, el visitante al final toma partido, o sea, se ve obligado a tomar partido, ¿no? De una manera emocional con esa parte más artística y con eso se va a casa. Y creemos que es bonito que se vaya a casa pudiendo hacer con todo eso, tanto la parte intelectual como la parte emocional, como reconstruirla a su manera y usarla o emplearla de la manera en que crea que le puede valer más. Al estudiante de arquitectura seguro que le vale de una determinada manera, pero al ciudadano un poco interesado en la cultura seguro que le da otra perspectiva distinta. Claro, y esa es parte también de la intención aquí de habernos ido tanto hacia temas de arquitectura, es también revisarla desde ahí, es decir, no ver nada más a la arquitectura como la construcción de conocimiento, como una disciplina que es muy gremial, sino todo lo contrario, es decir, es abrir un poco también el disfrute de la arquitectura hacia ser conscientes, por ejemplo, del espacio, de la forma en la que se resuelve una necesidad, pero que esa necesidad se resuelve de maneras que pueden evocar una serie, pues sí, de experiencias con el cuerpo, con la mente, con el oído, y creo que eso es muy bonito y se transmite muy bien en las fotos de Simone Bossi. Bueno, a mí confieso que una de las cosas que más me gusta es que en las exposiciones se incluya correspondencia, porque creo que es una forma como
ir directamente hacia la fuente, es decir, no pasas a lo mejor por el ojo del curador, tampoco pasas por el ojo del historiador, ni del propio museo, sino es realmente como la oportunidad que uno tiene de llegar a un lugar mucho más cotidiano y ordinario de los autores frente a quienes está uno. Me gustaría, sí, que nos cuenten un poco qué ven ustedes en esa selección de correspondencia que hay en esta exposición es decir, qué ven de estos arquitectos en su correspondencia. Comprendo que además han sido de enorme influencia para gente muy joven, para estudiantes, pero ¿qué revela esta correspondencia? Em, hay, hay en realidad dos tipos de correspondencia en la exposición. La más evidente es la tercera sección, las cartas del Tesino, donde declaradamente fuimos, hicimos una... Y esto fue interesante, hacer como el listado de a quién habría que pedirle una carta, ¿no? Al principio, como casi con cualquier otra parte de la exposición, tenemos una idea un poco distinta, que era vamos a contactar con arquitectos vivos de la misma generación o antiguos asociados o cosas así, para que nos digan algo muy de primera mano una vez más, ¿no? Y luego poco a poco dijimos, bueno, estos, oye, pues tal no nos contesta o está difícil, nos queda, bueno, pues bajemos un nivel, ¿no? ¿Qué pasa si con la primera generación de alumnos o de empleados de estos? Ah, muy bien. Y ahí vimos que se ganaba algo, ¿no? Como, mira, hay una distancia ya que te permite decir cosas más, quizá más valiosas, más fértiles, man. Oye, ¿qué pasa si lo hacemos otra vez y otra vez? Y fue en ese momento que nos dimos cuenta que había que más bien formar un tipo de constelación con gente de lo más variado, tan joven y tan vieja, tan local como tan internacional como fuera posible, y eso iba a formar un tipo como de un network así medio invisible, pero una vez más muy muy personal. No queríamos, les damos una instrucción muy sencilla, que es una carta, una página, tamaño carta, puede ser en computadora o a mano, puede ser una imagen, puede ser lo que sea, un collage. Y, y luego la única indicación que decíamos es totalmente libre, pero no queremos no va a un journal de arquitectura o algo así, va a una exposición donde se van a poner, ¿no? Se van a exponer, y lo que queremos saber es una anécdota, una cosa, un recuerdo con esto, es una cosa que quizás solo esa persona poseía, ¿no? O un grupo más reducido. Y algunos, naturalmente, desde el principio, nos entregan unas cosas así, unas anécdotas que dan, bueno, ya las viste, o sea, dan risa, pero dentro de la risa y todo hay cuestiones entrañables del carácter de todos estos. No eran caracteres muy distintos, pero, pero con una fuerza y una bondad y un cariño por lo que se hace enorme. Y otros, en cambio, sí, muy pocos hubo que decir, oye, hay que relajarla un poco y o sea, Sí, algo que suavizar. sí, algo que tú nos quieras contar y todo. Y al final, es una mezcla fantástica que te habla más del lado o sea, del día a día, ¿no? Tendemos a idealizar los arquitectos y las grandes obras y libros, pensamos que son resultado de procesos súper rígidos y magistrales, y al final del día, pues estos ¿no? Daban clase en la universidad, luego se iban a tomar una cerveza portuguesa con el resto de la gente, no sé, es la relación del arquitecto con la vida misma, que Sí, pero, nos pero es interesa. muy bonito porque esa humanidad que se transmite en las cartas, y que si uno se detiene poquito a poco a leerlas, curiosamente conecta mucho con esa idea de los principios que hablábamos en las ideas. Casi siempre hay un trasfondo de admiración por eso inquebrantable que tienen estas personas, ¿no?
Son humanos, pero también son muy, ¿sabes? Tienen como una perspectiva o una forma de afrontar la vida muy similar a la de la arquitectura, con mucho rigor, con mucha, ¿sabes? Con mucha, ¿sabes? No dándose importancia, pero siempre sometiéndolo todo a esos principios que nosotros valoramos como algo que en la arquitectura son esenciales, pero que ellos lo llevaban también al campo de lo personal. Y entonces, pues te hace gracia saber pues que Bota se enfadaba ¿sabes? Cómo se enfadaba con los alumnos porque no estaban allí a las 8 de la mañana, que era cuando él estaba dispuesto a ponerse a trabajar, o te cuentan pues la forma en la que Snotzi conduce una visita de estudiantes a Ciudad de México. Curiosamente, de pronto viene, ¿sabes? Esa conexión y la manera en la que fuerza a los estudiantes a experimentar la brutalidad del urbanismo y del caos de la metrópoli, ¿no? No sé, esas cosas dan otra dimensión o expanden quizá esa dimensión puramente arquitectónica y lo extienden al campo de lo humano, y en todas esas cartas al final lo que se revela es una admiración extraordinaria. Y eso creo que o escucharlo o leerlo, no en un lenguaje académico, no armado como de retórica intelectualizante, sino de una forma, pues, como es una carta, que es una forma de comunicar muy flexible y muy natural, pues también creemos que enriquece y que les va a dar al visitante esa, de nuevo, otra perspectiva. Es que al final es lo que estamos intentando en la muestra, es como esa visión poliédrica de esta gente, de esta obra y de esta arquitectura, para que cada uno se quede con la parte que más le sirva, ¿no? Que más le valga. Sí, es la cosa esta, no eran, la gente se referencia no a lo que estos te decían en el auditorio de conferencias o en el libro, sino en lo que en un viaje de estudios, cruzando una calle, te echaba uno, así como una reflexión súper espontánea, que al final yo creo que tanto José como yo en nuestra experiencia como estudiantes, son casi estas cosas tienen más, tienen un valor de una profundidad de lección casi mayor a lo que luego te cuentan en una lecture o algo así. Yo quisiera hacerles dos preguntas. La primera, una es, digo, para ir cerrando, porque creo que han descrito muy bien el contenido de la exposición y desde dónde pues se trabajó en la profundidad de este proyecto, que es un proceso, por lo que entiendo, ha sido como un proceso muy largo y muy fortuito de muchas formas. A mí me llama la atención cómo también hay, es decir, son arquitectos, Bota vive todavía, no estemos hablando de arquitectos tan distantes en el tiempo, pero bueno, sí vivimos en un mundo en el que las cosas cambian muy rápido, y me llama mucho la atención cómo conectan, o les pregunto a ustedes si es así o no, cómo conectan con temas muy, pues que discutimos mucho en este siglo XXI, como la ecología, por ejemplo, la sostenibilidad, esta idea del trabajo del territorio. A mí me parece interesante también como para saber, pues, estos materiales de la zona, es decir, cómo la arquitectura de estos cuatro arquitectos se relaciona con su territorio ya después de haber sido construida. Es decir, es una arquitectura que modificó de alguna manera el territorio, sí, pero cómo responde hoy en día a los grandes cuestionamientos de, pues, el tema de lo sostenible, de lo ecológico. O sea, cómo creen que vayan a sobrevivir estas casas, estas construcciones, este trabajo arquitectónico más a largo plazo en ese territorio. Mm. Vamos a ver, creo que, o sea, es una arquitectura que aspira a la permanencia. Está hecha en casi todos los casos de una manera que
que tiene la voluntad de trascender un periodo o un momento específico. No era una arquitectura, no era una arquitectura a la moda, digamos, ¿no? Esa voluntad de permanecer, de perdurar, de envejecer, de ser capaz como de hacerlo con dignidad, incluso aumentando la estima en la que el que lo vive la experimenta, ¿no? Como se puede ver en las fotografías de Simone, ¿no? Que son fotografías tomadas ahora de esas obras. Quizá, ¿sabes? Para mí ese es el mayor legado a un territorio y a un territorio que digamos, al que ellos amaban y que querían transformar en positivo, ¿no? Que querían evolucionar y hacer y construir, ¿no? Entonces, ¿es eso ecológico? Desde mi punto de vista, sí. Eso es sostenible. ¿Por qué? Porque esa arquitectura está ahí y esa arquitectura, digamos, que no va... no va, no va a necesitar más que los pequeños ajustes que la técnica, ¿sabes? Y el envejecimiento de los equipos y de los elementos móviles requieran puntualmente. Digamos, esa parte creo que, de hecho, es una crítica que ellos hacen ya en sus últimos años de vida a la deriva del concepto tan manido de sostenibilidad. Snodzy lo hace explícitamente. Viene a decir que quizá nos estamos olvidando de que también esa belleza permanente debería ser un factor a tener en cuenta en la sostenibilidad. O digamos, en las mediciones de sostenibilidad. Y también habría que tener en cuenta la capacidad de esa arquitectura para superar la vida de uno, ¿no? Sin desmoronarse y no tener que cambiar o que demolerse o que sustituirse. Hay algo como yo quizá veo esa visión, o sea, veo de nuevo, es una visión como un poco de resistencia frente a lo que quizá normalmente se piensa al respecto. Y en eso eran muy vocales, siempre pensaban todo a su manera y creo que en ese campo lo hacían también, desde mi punto de vista, con esa posicionamiento. Gracias, José. Diego, pues no sé si tú tengas algún comentario para cerrar, que se nos empieza a acabar el tiempo. Nada más que decir que es, bueno, como saben, como se sabe, fue el primer montaje de esta exposición, fue la primera sede y tanto la sede física como el complejo, las casas de estudio de Diego y de Frida, como la de Cecil O'Gorman, fue un contexto, ¿no? que acabó, fue como la cereza en el pastel para la idea de la exposición. Pero fue una exposición que incluso en su proceso de montaje acabó con esta apertura implícita que tiene, acabó de cuajar y bueno, para nosotros fue una cosa, incluso antes de inaugurarla oficialmente o de abrirla o algo, fue una cosa que nos dio una satisfacción enorme y bueno, fue un trabajo en equipo obviamente con toda la gente del museo y todo y sentimos que también son parte de todo esto, así que nos va a dar pena el día que cierre y se tenga que ir a otra ciudad, pero ha sido hasta ahora una experiencia maravillosa. Mientras no se caiga nadie de la sala de Simone Bozzi a la terraza de abajo, o que no nos caigan en un expositorio de estos, ya nos damos por servidos.
No, claro que no, eso no va a pasar. Pues muchísimas gracias a los dos, José Silva y Diego Calderón. La verdad es que también para el museo ha sido un proceso increíble, muy gratificante, muy constructivo también hacia el interior del equipo de trabajo. Nos gustó mucho la idea de salir un poquito del periodo normal, ¿no? Como el periodo histórico al que normalmente nuestra vocación nos coloca y tener un poco pues la facilidad de poner en diálogo lo que nosotros todos los días reflexionamos aquí, la modernidad mexicana, Juan O'Gorman en ese contexto, etcétera, y lo que ocurre allá en el Tesino con estos arquitectos que sin duda siempre se pueden encontrar diálogos y referencias, pero bueno, creo que fue un proyecto que además, quiero decir, agradecemos muchísimo a la Embajada de Suiza, porque fue gracias a la Embajada de Suiza que logramos nosotros tener este proyecto pues ahora montado y pues gracias a ustedes por su trabajo, por trabajar tan contentos en este espacio que bueno, pues a todos nos gusta mucho. Creo que también es muy bonito estar en un lugar que tiene la historia que tiene este espacio, que es el arranque de la arquitectura moderna en México y hoy poder tener a estos 4 arquitectos acá. Entonces, pues gracias a ustedes, gracias a la embajada y al público que nos visita, pues recordarle que el museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para que no se pierdan esta exposición que termina el 27 de agosto, aquí los esperamos. Y pues muchísimas gracias a los dos y que tengan buena tarde. Igualmente, Muchas gracias. muchas gracias. Gobierno de México.